Ok. Bien, mi nombre es Isaac Román, tengo el honor de compartir con todos ustedes acerca de un apasionante tema que es educación cristiana. Es justamente lo que vamos a hablar. No solamente vamos a compartir una perspectiva de la educación desde el punto de vista de una escuela dominical, que es lo que a lo mejor, o una escuela bíblica dominical, que es lo que probablemente nosotros tenemos en nuestro concepto, sino vamos a tratar de ir un poco más allá, vamos a abordar la educación desde un plano más amplio, vamos a utilizar algunas estrategias psicoeducativas que son parte de investigación y de proceso que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años, que han dado como resultado una gran cantidad de conocimientos que ayudan a que el maestro pueda desarrollar un adecuado proceso educativo. Pero no solamente un maestro, sino todas aquellas personas que de alguna manera están involucradas dentro de la enseñanza bíblica, porque vamos a pensar en educación cristiana más allá de solamente el tiempo que yo tengo con mi estudiante en el salón de clase. Vamos a pensar en educación cristiana como un proceso y como tal debo estar seguro de que este proceso esté estructurado, esté organizado, esté planeado, tenga un inicio, tenga un fin, esté pensado y esté diseñado de tal forma que las clases puedan responder a ese plan y no solamente la clase en sí es importante. Entonces este aspecto es clave dentro de lo que estamos abordando en este curso de educación cristiana, porque no solamente vamos a enseñarle a un maestro cómo dar clases, que eso puede ser un elemento importante, sino también vamos a enseñar a todos aquellos que están involucrados dentro de la educación cómo diseñar procesos y programas educativos que tengan un resultado. Si bien es cierto para nosotros es importante lo que ocurra con aquellos que asisten o participan dentro de una clase, o sea, aquellas personas que vienen a la iglesia y son parte de un proceso educativo en una escuela bíblica, en un programa de discipulado o en cualquier otro programa como sea que lo llamemos, nos interesa el resultado de esa persona porque sabemos que lo que estamos haciendo es cambiando vidas. La educación cristiana no es simple transmisión de conocimientos, y de eso vamos a hablar, sino es todo un proceso, es ver en la vida de una persona una transformación. Curiosamente, las investigaciones que se han hecho a nivel psicoeducativo en los últimos años han demostrado que la educación debe servir para algo más que para el conocimiento. En algunos años y por muchísimos años la educación no cristiana, o sea, la educación a nivel de escuelas, universidades, colegios, ha estado centrada en conocimientos. O sea, lo más importante y lo fundamental es transmitir ideas que puedan quedarse en la memoria y que se puedan utilizar en algún momento. Eso ha venido ocurriendo últimamente en que la educación ha tendido a exigir mucho más que eso. O sea que no es importante solo lo que yo tenga en mi cabeza o la cantidad de ideas que yo pueda almacenar, sino la capacidad que yo tenga de llevar esas ideas a la práctica, porque al fin de cuentas el conocimiento que no se utiliza es conocimiento inerte y aquella información que mi cerebro no utiliza la va desechando, digamos que la va dejando en los archivos más recónditos de la memoria y dejan de ser útiles y dejan de ser importantes. Para nosotros es importante el conocimiento, es muy importante el conocimiento. No lo podemos dejar de lado, el conocimiento es vital, pero no vamos a ver el conocimiento como un fin en sí mismo, sino como un parte de un medio para alcanzar un fin mayor. Así que vamos a ir entrando poco a poco en la información que nosotros queremos abordar a raíz de lo que es educación cristiana. Vamos a ver una definición un poco sencilla, pero creo que abarca algunos elementos que son importantes acerca de lo que es educación cristiana. Educación cristiana se puede decir que es desarrollar entre las personas tres aspectos importantes: una comprensión de, un compromiso hacia y una habilidad para practicar las enseñanzas cristianas, en un esfuerzo continuo de los creyentes para que buscan aprender, practicar y propagar la revelación de Dios. Hay tres conceptos fundamentales que están en esta definición. El primero es la comprensión de, y tiene que ver justamente con los conocimientos. Nosotros necesitamos hacer que las personas comprendan los conceptos, las ideas más importantes que les queremos enseñar en la palabra de Dios, porque estamos claros de que
Como dice la misma Biblia, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Ya es de por sí ese mismo texto bíblico nos da a nosotros una realidad de que el conocimiento es importante, no se puede desechar, no se puede catalogar como menos importante, sino sabemos que el conocimiento es importante, pero tenemos que entender que el conocimiento es apenas una parte, digamos que un primer paso dentro de lo que es el proceso educativo. Entonces, vamos a intentar desarrollar y veamos que la palabra desarrollar no solamente tiene que ver con una actitud pasiva, tiene que ver con una actitud activa. Yo debo querer desarrollar, debo intentar diferentes formas y diferentes estrategias para poder hacer que las personas crezcan, para que las personas tengan una comprensión de lo que es el concepto o el contenido de la palabra de Dios y que esa comprensión los lleve a un compromiso, porque ahí es donde viene el siguiente paso. No solamente consiste en que yo tenga el conocimiento, sino que ese conocimiento me empuje o me impulse a algo más. ¿Qué es algo más? Es un compromiso hacia algo. O sea, que yo me adhiera a eso, que yo me haga parte de eso o que eso se haga parte de mí, de tal forma de que no solamente yo lo tenga en mi cabeza como un conocimiento, sino que lo pueda creer como una convicción. Y ahí es donde todo comienza a cambiar. Es muy frecuente encontrar personas que tienen gran conocimiento de la Biblia, gran conocimiento de Dios, gran conocimiento de la vida cristiana, de la fe cristiana. Incluso han sido personas que han estudiado la Biblia en algún instituto, en algún seminario teológico y no están en la iglesia. Entonces tienen una cantidad de conocimientos, están cargados de conocimiento, de mucha información, pero es información que no los ha llevado a un compromiso o a una convicción de lo que saben. Y ocurre con frecuencia que cuando los grupos salen a evangelizar a algún lugar, temen encontrarse con este tipo de personas que saben mucho porque son personas que dicen, yo también sé lo mismo que tú, yo también estudié como tú y hasta más, y al final de cuentas eso no me interesa, no estoy hecho para la fe cristiana porque hay muchas cosas eh, pues que no estoy de acuerdo o encontré muchas dudas y no supe resolver muchos conflictos intelectuales. Pero vean que entonces para nosotros es importante el conocimiento que lleve a un compromiso. Y después, ese compromiso debe desarrollar en mí una habilidad para poderlo poner en práctica, para poderlo ejecutar, una habilidad para que esto que yo para que esto que yo aprendí, que también creí, lo puedan transmitir a otros, de tal forma que otras personas también puedan aprender, de tal forma de que eso que yo estoy aprendiendo, que estoy creyendo, lo esté viviendo. Y este proceso se vuelve entonces un ciclo completo. No solamente consiste en que yo tenga mucha sabiduría, mucho conocimiento, sino que este conocimiento me lleve a una sabiduría, me lleve a una convicción y esta convicción me lleve a una práctica o a una habilidad para desarrollar algo. Y vea que ahora, cuando se trata de educación cristiana, por supuesto nos referimos a lo que es enseñanzas cristianas o lo que es el concepto propio de la palabra de Dios. Entonces dice, es un esfuerzo continuo de los creyentes que buscan aprender, practicar y propagar la revelación de Dios. Es todo un proceso que ocurre y tenemos que entender aquí otro aspecto que es fundamental y es que los seres humanos no somos solamente un intelecto, no solamente tenemos una mente que aprende, pero la palabra de Dios debe pasar por nuestra mente, por nuestro intelecto para ser comprendida. No es real que los conceptos de la palabra de Dios son para ser entendidos solamente en el espíritu. Es cierto que nosotros tenemos que comprender por el espíritu muchas cosas que a través de la mente o del intelecto no vamos a poder entender, pero eso no significa que estos conocimientos no pasen por mi intelecto. Dios nos diseñó como un ser inteligente, racional, capaz de entender, de comprender, de asimilar información, de memorizar información, y todo ese proceso debe seguir ocurriendo en nuestra vida. O sea que cuando venimos a Dios, no significa que venimos a Dios y sacamos nuestra mente y nuestro conocimiento, todo lo contrario. Dios desea utilizar nuestro conocimiento y construir conocimiento en nosotros de tal forma de que nuestro intelecto vaya mucho más allá. Es admirable cuando los cristianos se preparan y estudian en la universidad y ven sometido a prueba sus conocimientos de la palabra de Dios. Su fe es sometida a prueba y entonces cuando uno atraviesa ese proceso es como el oro. Después de haber sometido el oro al fuego, sale lo mejor del oro y prevalece el oro verdadero.
Así ocurre con nuestra fe, debe ser sometida a prueba. Nuestro intelecto es una herramienta muy útil dentro de lo que es la formación cristiana. Nosotros no podemos enseñar solamente conceptos espirituales aéreos o difíciles de entender o solamente aspectos superficiales, sino nosotros tenemos que aprender que cuando enseñamos la palabra de Dios tenemos que ser prácticos, tenemos que ser claros, tenemos que entender principios que las personas a través de su intelecto también puedan comprender. La Biblia no se razona toda y eso lo sabemos, y para eso hay otros cursos que nos enseñan a la interpretación. Este no es ese curso, pero sí hacemos la salvedad de que necesitamos definitivamente que nuestra educación cristiana respete de alguna manera nuestro intelecto, o sea, tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Yo diría que si nosotros mejoramos nuestros programas de educación cristiana, vamos a tener menos sectas en el mundo, menos personas van a ser engañadas con todas las cosas que se oyen hoy en día. Y uno dice, ¿cómo hay personas que puedan enseñar tantas cosas equivocadas de la palabra? Y aunque eso nos duele, lo que realmente asombra es que hay tantas personas que lo siguen. Si solamente hubiera un loco que sale por ahí diciendo una y otra cosa, nadie lo seguiría, todos decimos, bueno, él es el que está mal. Pero el problema es que hay tanta gente que lo sigue ciegamente que entonces uno se cuestiona las cosas. Y ahí es donde está el problema. Si nuestros programas educativos mejoran, si nuestros procesos de enseñanza de la palabra mejoran, nosotros vamos a poder tener una iglesia más saludable a nivel de conocimiento, menos, digamos que menos débil en su fe, que no va a ser llevada por cualquier viento de doctrina, como lo dice la palabra, sino que va a estar perseverante, va a estar firme, va a defender la fe ante todas las cosas que ocurren y que salen a diario. Bien, hay algunas preguntas que vamos a tomar en cuenta y las van a ver ahí, y es importante que mientras ustedes observan este material y esta información del curso puedan tener una libreta donde puedan anotar. Hay algunos aspectos que son importantes hacerlos a nivel de práctica para que el programa educativo sea mucho más útil para todos nosotros. El primer punto es ¿cómo enseñamos? Son preguntas que nos vamos a hacer en este momento. ¿Cómo enseñamos? Piense actualmente en lo que usted hace en su iglesia local o en algún programa en el que está involucrado, algún curso al que asiste, y pregúntese a sí mismo, ¿cómo enseñamos? Si usted es maestro de la palabra en este momento, es maestro de escuela bíblica, pregúntese ¿cómo enseñamos? ¿Qué hacemos para enseñar? Número 2, ¿qué necesitan los maestros? Aquellos que enseñan, que están al frente, que tienen la gran responsabilidad de estar delante de un grupo. ¿Qué necesita ese maestro para enseñar? ¿Qué recursos, qué habilidades, qué conocimientos tiene que tener ese maestro? ¿Qué tipo de persona debe ser aquel que enseña? Número 3, ¿qué necesitan los alumnos? Y aquí estamos viendo la otra parte, porque una necesidad tiene el que está aquí al frente, como otra necesidad tiene el que está allá escuchando. El maestro y el alumno tienen necesidades distintas, compartimos algunas evidentemente, pero tenemos necesidades a la hora de aprender, tenemos necesidades distintas. Cuando yo estoy como maestro, tengo necesidades y me tuve que haber preparado para estar acá. El que viene como un alumno, como un estudiante, también tiene otras necesidades y yo debo ser consciente de esas necesidades. Si yo sé como maestro qué necesito, yo sé dónde me voy a preparar. Si yo sé como alumno qué necesito, yo sé a dónde voy a ir. Y finalmente, ¿cómo sabemos que hemos logrado la meta? La pregunta es enfocada en cómo nosotros, cuando hacemos y diseñamos nuestros programas educativos, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que lo que hemos enseñado ha sido realmente aprendido? Piense un poquito en cómo hacíamos en la escuela cuando estábamos recibiendo primaria, secundaria, cómo un maestro evaluaba aquello que nosotros sabíamos, cómo un maestro podía darse cuenta que nosotros habíamos aprendido. La manera habitual era, cada uno tiene su hoja, su página, vienen 10, 15, 30 preguntas, algunas son preguntas de escoger la mejor respuesta, otras son para completar, otras son para desarrollar y escribir, viene un pareo para asociar, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas y todas estas eran las maneras, o todavía lo son, en la que nosotros decimos, con esto yo sé que una persona ha aprendido. Sin embargo, aquí eso está uno de los grandes elementos que tenemos que aprender.
un examen escrito no necesariamente mide mi conocimiento o mi aprendizaje. Y cuando se trata de la palabra de Dios, un examen escrito tampoco mide todo lo que yo necesito saber acerca del conocimiento de la palabra. Lo que yo estoy enseñando, como no estoy enseñando mera teoría, sino que estoy enseñando todo un proceso que transforma la vida, que viene desde el intelecto, desde el conocimiento a la convicción y a la conducta, necesita de otras formas, de otras herramientas para poder ser evaluada, porque yo tengo que como maestro darme cuenta de que si yo estoy enseñando, yo quiero saber que mi trabajo tiene algún significado. Yo quiero saber que lo que yo estoy enseñando está dando resultado, porque si no estoy perdiendo mi tiempo. Pero aquellos que están aprendiendo también necesitan saber que están aprendiendo. Necesitan saber que en este curso en el que se involucraron, en el que quieren participar, están aprendiendo algo. Una de las cosas más caóticas de la educación hoy en día es la cantidad de cursos que tenemos que llevar o la cantidad de temas que tenemos que abarcar y la poca cantidad de tiempo que le dedicamos a eso. Entonces nos llenamos de mucha información, nos llenamos de muchas teorías, de muchos conceptos que al final no sabemos cómo utilizar. La palabra de Dios no está hecha para aprenderse a la carrera, está hecha para aprender de ella, para profundizar en ella, para nutrirnos de ella, para permitir que lo que estamos leyendo transforme nuestra vida realmente. Si no lo está haciendo, nos estamos llenando de mucho conocimiento. ¿Cómo nosotros evaluamos lo que hacemos? Piensen en cualquier curso al que participa. Cuando uno va a un curso en el que tiene tanta información, uno termina ese curso y se siente motivado porque hay tantas cosas que quiere llegar a hacer y poner en práctica, pero cuando llega y las empieza a poner en práctica se da cuenta que hay una serie de barreras y de limitaciones con las que no sabe cómo lidiar, no estaba preparado para ellas, y es probable que en ese proceso, mientras empezamos a saltar las primeras barreras que se nos imponen en la práctica, empezamos a borrar y a perder cierta información que era importante. A mí me ocurrió, y creo que nos ha ocurrido a todos en algún momento, cuando participé en un seminario, una semana completa, intensiva, había tanta información, había libros, había todo lo que nos daban, un paquete completo de materiales. Uno sale de ese lugar, y recuerdo haber salido de ese lugar con muchas ganas de conquistar el mundo entero, con toda la gran cantidad de conocimientos que había adquirido, y a la hora de poner en práctica todo eso, fue un proceso bien duro y bien difícil, que si no hubiera habido acompañamiento después de eso, hubiera sido un proceso que no sirve. Piensen en un seminario al que asistió hace 3, 4, 5 años. ¿Cuánta de esa información realmente recuerda? A lo mejor se acuerda de algunas cosas que anotó, a lo mejor se acuerda de alguna frase importante, si es que la tiene escrita en algún lugar, pero no recordamos la totalidad de las cosas porque nuestra memoria no está hecha de esa forma. No solamente nos interesa la cantidad de conocimiento, nos interesa la práctica, y para poder nosotros evaluar y medir la formación cristiana tenemos que valernos de otros recursos que no solamente tienen que ver con un examen escrito. Un examen escrito funciona, sí, en parte, para una parte del proceso, pero no para evaluar completamente si un estudiante ha aprendido todo lo que yo quería enseñarle. Seguimos adelante con la información. Hay algo que tenemos que también aprender en cuanto a esto, y es que hay dos conceptos que van de la mano, que no podemos separar ni menospreciar a uno tras del otro, sino que los tenemos que aprender a juntar. Y en este caso son dos ideas, son dos palabras. Uno se llama la enseñanza y otro se llama la educación. Son dos cosas que, aunque van de la mano, no son iguales ni son las mismas. Y vamos a tratar de ver en esta tabla que está ahí una comparación entre una y otra, y voy a tratar de explicar algunos de los puntos importantes que están ahí. Vamos a ver los criterios sobre los cuales o con los cuales vamos a comparar lo que es la educación y la enseñanza. El primer criterio tiene que ver con la pedagogía, o sea, con la forma en la que nosotros vamos a enseñar. Cuando nosotros enseñamos y nos valemos de la enseñanza solamente, utilizamos una forma directiva. En este caso lo que estamos diciendo es que cuando yo enseño, no solamente soy un educador, sino soy alguien que enseña. Cuando yo enseño, yo estoy haciendo una enseñanza directiva. Me pongo al frente y a todos los demás que no saben les digo lo que deben saber. ¿Sí? Lo hago directivo, o sea, soy directo a los temas, a las situaciones, a lo que yo aprendí, y te voy a enseñar lo que tú no sabes. Es de una manera directiva. El conocimiento es como si yo trajera toda la información y la pusieras frente a ustedes para que ustedes se llenaran de esa información.
Sí, es una forma importante de aprender, sí, por supuesto. De hecho, la iglesia cristiana por muchísimos años se ha valido de la enseñanza para sostenerse. Cuando nosotros vamos un domingo a la iglesia, o un jueves a la iglesia, o un miércoles, dependiendo los días en que haya servicio y culto en las iglesias, y escuchamos una predicación donde no tenemos la oportunidad de debatir o de preguntar, porque ese es el sistema que se utiliza, que no está mal, pero esa es una forma directiva de enseñar. Yo me siento y yo recibo, ¿sí? De hecho, cuando se presentan a los predicadores, la introducción generalmente es: ¿cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? O sea, que la acción de los que están sentados en ese auditorio es recibir la palabra que viene lista, ¿sí? Eso es como que nos inviten a cenar y nos digan: ven, aquí ya está la cena lista, tu único deber es tomar y comer. Ya está todo listo, ya está todo servido, está preparado, está hecho para que te lo consumas. Eso de alguna manera la enseñanza no es mala, es parte de. Pero cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de un proceso constructivo. O sea, en la parte constructiva lo que nosotros logramos o lo que nosotros intentamos es que el estudiante aprenda a través de hacer algo, donde él pueda interactuar, donde él pueda tomar información, meterla en su cabeza, compararla con lo que ya conoce, hacer feedback, o sea, devolver preguntas de tal manera que nos pueda explicar qué es lo que está entendiendo y nos diga si está correcto o no. Porque aquí es donde se forma el diálogo y el debate. Nosotros en la educación cristiana tenemos que abrir el espacio para que las personas puedan opinar, puedan preguntar, puedan decir qué piensan, si están de acuerdo o en desacuerdo, puedan decir: bueno, yo escuché que las cosas eran de esta manera, ahora, ¿por qué usted me las enseña de esta otra? ¿Sí? A veces nos da un poquito de temor porque pensamos que la gente está muy abierta a tanta información y sobre todo hoy en día está tan expuesta a mucha información que la gente se va a perder en la doctrina, pero justamente la educación es eso, es ese proceso de comparar la información, de traerla una con otra y compartirla. Entonces, en la forma de aprendizaje de la enseñanza, es una enseñanza directiva. Yo me pongo al frente y explico. Pero cuando yo educo, yo tengo que permitirle al que me está escuchando que haga un intercambio de información. Y aquí es donde nos damos cuenta de que nosotros como maestros aprendemos de nuestros estudiantes, aprendemos de nuestros alumnos, porque ellos tienen información valiosa para nosotros que podemos aprender. ¿Tenemos por eso que desechar la enseñanza y pensar que no sirve? No, la enseñanza es necesaria, es útil, la necesitamos para un estilo de aprendizaje. Pero cuando hacemos educación cristiana, tenemos que ir mucho más allá de la mera enseñanza, lo cual quiere decir que cuando yo trabajo con mi salón de clase, que pueden ser 20, 30 personas o no deben ser muy grandes, en este grupo con el que yo trabajo, yo debo permitirles a ellos el diálogo y la exposición, porque si yo me pongo al frente, les comparto lo que ya sé, cierro con una oración y nos vamos, hice una mini prédica a un mini grupo. Y lo que queremos no es enseñar solamente, sino queremos educar, es ir más allá. Otra forma de compararlo es quién es el centro en una y en otra. En la enseñanza, el centro es el maestro. Para que haya una buena enseñanza, tiene que haber un buen maestro. ¿Cómo nosotros decimos que la enseñanza en tal lugar es buena? Porque el maestro está muy bien preparado, el maestro conoce mucha información, el maestro ha estudiado muchísimo. El centro de la enseñanza es el maestro. Pero cuando nosotros hablamos de educación, el centro de la educación es el estudiante. No, la clase va a ser útil, va a ser enriquecedora en la medida en que el estudiante se involucre en el proceso y no en la medida en que el profesor maravilla a todo el mundo con su gran conocimiento. ¿Significa esto que los maestros bien preparados no sirven? Todo lo contrario, los maestros tienen un gran conocimiento y entre más conocimiento tengan y más información conozcan, la clase puede enriquecerse, pero debe crear el espacio para que el alumno intervenga en el proceso y también pueda interactuar y se crea como un círculo que gira la información, viene y va en ambos sentidos. ¿Cómo es el ambiente en la enseñanza? El ambiente en la enseñanza es bastante formal. Venimos a un salón de clases, las personas están sentadas probablemente donde hayan mesas, a lo mejor están sentadas en mesas pero como si fueran auditorio, una detrás de otra, y este es un proceso bastante formal. Las personas vienen, se sientan en silencio, escuchan la información, si tienen un cuaderno de apuntes, anotan, guardan
y se van. Es un proceso bastante formal y es útil, sí, pero cuando nosotros hablamos de educar, el ambiente probablemente sea mucho más informal. Yo tengo grupos donde necesito que las personas interactúen, a lo mejor entonces ubico a mis estudiantes en grupos de 4 o de 5 para que siempre tengan que trabajar juntos, o hago un solo grupo alrededor de una sola mesa y todos interactuamos en el proceso. El ambiente es más informal porque cuando yo tengo a la gente sentada frente a frente, estoy dando el espacio para que ellos conversen, para que ellos dialoguen, para que ellos compartan, para que ellos se digan alguna cosa, alguna información que no les ha quedado clara. Y esto de alguna manera para el maestro es más difícil de manejar porque el ambiente se vuelve informal y al ser informal sentimos que perdemos el control. Pero lo que queremos aquí es aprender a manejar ambientes informales a través del programa educativo y no solamente ambientes formales, donde todos son reglas estructuradas y el estudiante no puede libremente compartir. De hecho, muchas personas que se sienten muy cohibidas y que son un poquito tímidas, les cuestan los programas que están centrados en la enseñanza porque se sienten muy amarrados y les da vergüenza participar en un ambiente tan formal. Cuando yo rompo el ambiente formal, lo hago más informal, probablemente aquellos que se sienten un poco tímidos, al entrar en calor en conversación, tengan más facilidad para participar. Y esto dentro del programa educativo es necesario, porque el programa educativo no simplemente tira información a ver quién agarró algo. En el programa educativo yo hago que el estudiante aprenda. Yo me involucro con el estudiante y el estudiante se involucra conmigo y los dos nos involucramos en el programa y en el proceso y hacemos que ocurra la educación. Otro aspecto es el enfoque. El enfoque en la enseñanza es la misma enseñanza. O sea, el maestro se tiene que preparar muy bien para enseñar bien. Cuando un maestro que enseña sabe que la clase tuvo éxito, cuando él logró cumplir sus objetivos de decir toda la información que quería en el tiempo que tenía y de la manera más atractiva posible. El maestro logró su objetivo ahí. Pero cuando se da el programa educativo, cuando ocurre el programa educativo como éxito, cuando el enfoque está totalmente centrado en el aprendizaje. O sea que aunque yo me preocupe mucho por mi enseñanza, lo más importante es que el estudiante haya aprendido. Por ejemplo, yo puedo prepararme con un tema muy profundo, compartirlo y yo salgo de esta clase diciendo, wow, logré transmitir qué cantidad de información tan importante a todas las personas. Y cuando le preguntamos a la gente de ahí después de la clase, ¿qué aprendiste? Y la gente se queda, bueno, no entendí muy bien la clase, fue un poquito complicada, eran temas muy profundos. El maestro se sintió perfectamente asombrado de su clase y el estudiante se sintió perfectamente confundido con la clase. Entonces el centro cambia de enfoque, no se trata de enfocarse en toda la información, en la capacidad de dar clase, sino en cuánto el estudiante está aprendiendo. Y muchas veces en este proceso educativo yo tengo que hacer un alto, detenerme y decir, ¿estás aprendiendo realmente? Si no estás aprendiendo, buscamos otra forma de explicarlo, buscamos otra manera de que la información que estoy transmitiendo quede clara, porque de lo que se trata esto no es de que yo solamente me logre explicar, sino de que me logres entender. Por ejemplo, este método que estamos utilizando en este curso que es virtual, es completamente enseñanza. Yo termino este curso sintiendo que soy grandioso a la hora de explicar y a lo mejor usted se queda diciendo, no entendí absolutamente nada de eso. Pero si tuviéramos la oportunidad de estar en un mismo salón de clase frente a frente y compartiendo, puede levantar su mano y decir, no estoy entendiendo esto porque yo entendí, porque yo aprendí que las cosas eran de esta y de esta forma. ¿De dónde surge esta nueva idea? Y así podríamos compartir y entonces el programa en vez de ser enseñanza sería completamente educación. Un elemento más es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? El propósito de la enseñanza es lograr el contenido. Sí, el maestro le dicen, bueno, el curso consta de 48 horas distribuidas en tantas semanas y en ese tiempo tiene que cubrir esta cantidad de temas porque cuando el estudiante sale de aquí, pasa a la siguiente clase, necesita todos estos conocimientos para entrar al curso número 2. Y cuando llega al curso número 2 ocurre exactamente lo mismo, tiene que cubrir una cantidad de información para entrar al curso número 3 y sin la información del 1 y del 2 no llega a la tercera. Entonces el gran centro de la enseñanza son los contenidos, es toda la información que yo tengo que transmitir. Y lo importante aquí es que yo cumpla y que yo cubra. Y yo diga, bueno, yo al final del curso
llené toda la información, la transmití, ¿sí? El centro en la enseñanza es el contenido, pero el centro en la educación no es el contenido, sino es la práctica. Es lograr que el estudiante tome esa información y la lleve a una práctica real, o sea, que la ponga en funcionamiento, que logre hacer que todo lo que está ahí en su cabeza se convierta en una información que llegue justamente a la práctica, porque a fin de cuentas, si estamos hablando de la palabra de Dios, no podemos centrarnos meramente en conocimientos o en contenidos, tenemos que centrarnos en lograr que esos contenidos que son la palabra de Dios, que la palabra viva de Dios, tenga un final en la vida de las personas que lo lleve a la ejecución y a la práctica.